Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda transmisión de este día. Gracias por conectar con nosotros. Estamos seguros de que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Siempre lo hace. Así que es cuestión de actitud de nosotros para poder entenderlo y poder hacer lo que su palabra nos dice. En esta noche vamos a continuar con nuestro estudio del Sermón del Monte. Estamos ya en la última parte de las bienaventuranzas. La semana pasada nuestro hermano Sandro nos habló los versículos anteriores sobre los limpios de corazón, los misericordiosos. Entonces vamos a continuar en esa línea, ya terminando esta parte de las bienaventuranzas, y a la otra semana vamos a continuar con otro tema. Sigue siendo parte de ese estudio, pero ya es otro tema, ¿ok? Entonces, ¿qué te parece si vamos a comenzar? ¿Sí? Seguramente has visto noticias esta semana, estos días, estas semanas. Noticias que a muchos nos desalientan, nos hacen pensar si qué hacemos en este mundo, realmente vale la pena lo que hacemos. Y es que encontramos guerra tras guerra, conflicto tras conflicto en el mundo. En nuestro mundo, en nuestro sistema, ya se ha de cierta forma normalizado tener guerras y ver guerras. Las noticias nos llegan y es muy frío para nosotros porque no nos afectan directamente. Normalmente nos ponemos alerta cuando nuestro sistema cercano se ve afectado. Pero si nos ponemos a pensar, estos conflictos no son tan lejanos a lo que vimos ahora. Tenemos una coyuntura política que nos divide en vez de unirnos. Nos confronta nuestras ideas incluso con personas que son cristianas y nuestra familia. Entonces nos lleva a pensar si realmente vale la pena confrontarnos entre nosotros por ideas y por personas que no tienen que ver directamente con nuestro círculo. Y entonces, en medio de este mundo, ¿ok?, muy similar a esta realidad que vivimos, es la realidad que vivían los discípulos e Israel en esa época, en la época en la que Jesús les habla. Ellos tenían un sistema romano que los controlaba. Habían pequeñas guerrillas y grupos de guerrillas que se enfrentaban a los romanos en búsqueda de su libertad. De hecho, los judíos y muchos incluso de los discípulos y seguidores de Jesús creían que Jesús iba a ser un liberador, un general, alguien que iba a pelear físicamente contra los romanos y liberarlos de su sistema. Nada más lejano que la realidad. Jesús no venía para eso, él venía para algo más. Entonces, en medio de esta circunstancia, ¿okay?, estos grupos peleaban constantemente. La gente no estaba contenta con quienes los gobernaban. Es más, uno de los discípulos de Jesús pertenecía a este grupo, Simón el Celote. ¿Okay? Los celotes eran este grupo que pretendían derrocar al gobierno e ir contra el sistema. Y uno de los discípulos de Jesús pertenecía o había pertenecido a este grupo. Entonces, compara estas dos situaciones, nuestra situación actual, el mundo como estaba y en ese momento. Y es entonces en que Jesús, en medio de su discurso en el Sermón del Monte, que ya hemos estado viendo, habla de algo totalmente opuesto. De hecho, Jesús ya viene hablando de cosas opuestas. Si nos ponemos a pensar, él dice: bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Algo totalmente ajeno a nuestra concepción, nuestra mente. ¿Okay? Alguien pobre no debería ser feliz porque no tiene. Pero Jesús dice que son felices, que son bienaventurados, y Él los felicita por eso. Entonces, en esta línea de contradicciones aparentes, Jesús viene a decirles algo que vamos a estudiar en esta noche. ¿Ok? Vamos a centrarnos en el versículo 9 al 12 para terminar esta serie de estudios. ¿Ok? Entonces, en medio de esta discusión, Jesús viene y les dice lo que dice el versículo 10. Dice: bienaventurados los que padecen, el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es increíble esta verdad, pero estos conflictos, suelen ocurrir
no solo en una escala global, como es una guerra, o una escala nacional, como es una elección política, sino también dentro de nuestro sistema más cercano, nuestra familia, nuestros amigos. ¿Cuántos debates has visto en televisión, pero también en redes sociales, entre gente que conoces? ¿Okay? Entonces, no es tan difícil buscar ejemplos cercanos a nuestra realidad. Vivimos en una sociedad, en un sistema donde defender lo nuestro es lo normal, es lo lógico, es mío, son mis ideas, son mis cosas. No te metas, ok, no te metas. Entonces Jesús viene a decirnos esto: felices son los que buscan la paz, porque serán llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Si te pones a pensar, un hijo tiene actitudes de su padre. De repente no se parece solamente físicamente, sino también en actitudes, en gestos, en palabras, en el tono de la voz, en la manera de caminar, en la manera que se dirige a otra persona. Los hijos tienen actitudes del padre. Entonces Jesús nos dice que si somos pacificadores, si buscamos la paz, seremos llamados hijos de Dios. Si te pones a pensar en el concepto de pacificar o paz, significa unir dos partes que estaban rotas, separadas. Eso es lo que significa pacificar, reconciliar. Entonces, Jesús viene diciéndonos que los limpios de corazón verán a Dios. Esta limpieza de corazón y de mente, en realidad de actitudes, viene transformándonos, ¿ok? Viene ejerciendo un cambio en nosotros a través de las enseñanzas de Jesús. Entonces, venimos de esta palabra que significa unir, reconciliar, pacificar. Y es precisamente el ejemplo más cercano que tenemos, quizá, de pacificación es entre Dios y nosotros a través de Jesús. El Padre hizo esta obra de reconciliación entre nosotros a través de Jesús, a través de la muerte. La Biblia dice que estábamos separados de Dios por nuestras obras, por nuestro pecado, y que es a través del sacrificio de Jesús que podemos nuevamente estar junto a Dios. Ahora ten en cuenta que la paz o la reconciliación siempre trae consigo un precio. En el caso de Dios con nosotros, el precio fue Jesús. El precio fue enviar a su Hijo a morir para que a través de Él podamos tener acceso al Padre y podamos ser reconciliados, podamos ser pacificados con el Padre. Entonces el proceso de pacificación siempre tiene un precio. En nuestro caso, el proceso de pacificación o la reconciliación también tiene un precio. También debemos entregar parte de nosotros por la paz. Quizás sean actitudes, pensamientos o hasta posiciones e ideas. Entonces, este proceso no es sencillo. Suena difícil, pero no imposible. Comienza con pequeñas acciones día a día y es un proceso que no es instantáneo. Todos estamos en ese proceso de reconciliar o de ser pacificadores. También la Biblia nos habla de que ser pacificadores o estar bien con alguien más depende de nosotros, ¿ok? Romanos 12, 18. Te pido que me acompañes a leer Romanos 12, 18. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Una vez más. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Los conflictos no deberían ser parte de nuestra vida o de nuestro estilo de vida. Lo que nos dice aquí este versículo en Romanos 12, 18 es que los conflictos no quiere decir que los conflictos no vayan a estar en nuestra vida, sino que nosotros no deberíamos buscar o ser partícipes desde el inicio de estos conflictos. No que no vayamos a estar en medio de un conflicto, quizá vayamos a estar en medio de un conflicto y es inevitable. Pero depende de nosotros también parar con ese conflicto. Recuerda la frase que dice que para que haya una pelea se necesitan dos personas o dos partes. ¿Okay? Entonces, no debería salir de nosotros el provocar un conflicto,
sino como dice Romanos, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con los hombres, con los demás, con nuestros semejantes. Ese proceso de reconciliación, como lo habíamos hablado, un ejemplo claro es Dios con nosotros. La Biblia dice que nos ha sido encargado un ministerio, una labor, la labor de la reconciliación. Reconciliar o pacificar también tiene que ver con la evangelización o compartir el mensaje de Dios. La Biblia dice en 2 Corintios 5, del 18 al 21. Vamos a leer este versículo, por favor. Te pido que lo busques en tu Biblia, en la que tengas. Espero que tengas tu Biblia cerca. Ojalá. Entonces, vamos a leer este versículo, estos 4 versículos en 2 Corintios 5, del 18 al 21. Y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, esta labor de reconciliar al mundo nos fue entregada a nosotros. No que por medio de nosotros las personas vayan a ser salvas, sino que depende de nosotros darle ese mensaje. Y como dice uno de los versículos, el versículo 20, dice: así que somos embajadores de Dios, o embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, tenemos varias formas de pensar en reconciliación o pacificación. Cuando hay una guerra, usualmente hay un país que interviene para ser el intermediario o el pacificador entre estas dos partes. En este caso, nosotros estábamos separados de Dios. Definitivamente, nuestro pecado no nos dejaba estar cerca de Dios. Y fue Jesús, su sangre, su muerte y su resurrección la que nos permite estar cerca de Dios otra vez. Mantener la paz con nuestros semejantes es nuestra responsabilidad. No debemos buscar peleas o contiendas y, en lo posible, amarlos pese a que no opinen lo mismo que nosotros. El que alguien esté en contra de una posición tuya o un pensamiento tuyo no quiere decir que lo odies o que lo dejes de amar, todo lo contrario. La Biblia dice que aún estando nosotros en medio de nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para morir por nosotros y que fuésemos salvos a través de Él. También es nuestra responsabilidad que otros puedan reconciliarse con Dios, compartiendo el mensaje de salvación. Entonces, vemos que la obra de pacificación no solamente es evitar peleas o salir bien librado de una pelea, sino también tratar de no tenerlas, ¿sí? Pero en ese sentido reconciliar o evangelizar a los demás para que también puedan reconciliarse con Dios. Entonces, esto es algo absolutamente raro. Raro. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo, un sistema que va a defender lo suyo, va a defender sus posiciones, incluso denigrando a la otra persona, a pesar de que hayan muchos tratados de derechos, de respeto, lo van a hacer, porque es naturaleza del hombre tener este tipo de actitudes. Y Jesús nos dice: bienaventurados o felices son los que buscan la paz, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sin embargo, en esta búsqueda de paz, o de tratar de vivir bien y en paz con todos, no todos logran comprenderlo. ¿Ok? Así como las demás actitudes que Jesús menciona en los anteriores versículos de este capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 8,
Son actitudes contrarias a lo que normalmente alguien haría, ¿ok? O a lo que normalmente alguien pensaría que es la felicidad o estar bien. Entonces, siempre habrá alguien que vaya en contra de nosotros. Versículo 10 y versículo 11. Vamos a leerlo, dice el versículo 10. Bienaventurados son los que padecen persecución por causa de la justicia. Vivimos en un mundo que tiene un sistema de valores donde muchas veces nuestras acciones van en contra de lo que debería ser o de lo que está normalizado. Y esta persecución se da cuando dos sistemas de valores chocan entre sí. Contrario a lo que muchos dirían sobre la tolerancia y estar no en acuerdo, pero sí aceptarlos y amarlos, alguien que no está en tu misma línea, en tu misma posición, contrario a lo que se dice, sabemos que es inevitable que estos dos sistemas de valores, lo que dice la Biblia, lo que dice Jesús, la forma en la que Jesús nos pide que vivamos y la forma en la que el sistema o el mundo vive, van a colisionar y van a provocar conflicto. Jesús nos dice que seamos pacificadores, que no busquemos el pleito. Entonces, ¿de quién depende que haya un conflicto? De la otra parte. Y Jesús dice que son bienaventurados los que padecen persecución, maltrato, por causa de la justicia, por causa de lo que está bien, de lo que es correcto, de lo que Dios dice que hagamos. Entonces, habrá personas que no entiendan las enseñanzas de Jesús y les parezca una locura. Fíjate lo que dice 1 Corintios 2:14, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero los que no son espirituales, esto quiere decir los que no tienen el Espíritu de Dios, los que no son cristianos, los que no han nacido de nuevo, ellos no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales, los que tienen el Espíritu de Dios, los que han nacido de nuevo, cristianos, solo ellos pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Leamos una vez más. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque son los que son espirituales quienes pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces, hay formas en las que Dios nos pide que vivamos o que reaccionemos frente a ciertas actitudes que van en contra de lo que los demás harían o lo que quizá uno mismo haría, pero tiene que hacerlo, porque es la forma en que Dios nos pide que vivamos. Y a otros les parecerá una locura, les parecerá que está mal. Hey, ¿por qué no reaccionas? Hey, ¿por qué no haces esto? Pero la Biblia nos dice que ellos no lo van a entender porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Y solamente las personas que tienen el Espíritu de Dios pueden entenderlo. Entonces, habrá gente que nos pregunte en algún momento, no vivimos en una realidad tan apretante o tan contraria a nosotros. Y nos preguntan, hey, ¿por qué te alegras en la adversidad? ¿Por qué te alegras en medio del dolor? ¿O por qué no estás furioso con tu Dios? ¿No eres de Dios que te iba a cuidar siempre? ¿Por qué estás pasando por esto? ¿Por qué no te defiendes? Si la otra persona te está atacando, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué no haces lo mismo que ellos hacen? ¿Por qué no usas las mismas artimañas que ellos hacen? Porque somos pacificadores. Okay. Entonces nosotros descansamos en las promesas que Dios nos ha dado. Él dice que son felices los que buscan la paz. Felices porque hacen lo que Dios pide que hagan, pero también felices porque están en paz consigo mismo. Entonces vamos a leer el siguiente versículo, el versículo 11. Dice: bienaventurados o felices son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, a ver,
Es normal que alguien nos critique o nos diga algo en contra si es que está mal lo que hacemos. Es totalmente comprensible y hasta debería estar bien porque nos ayuda a corregir. Es un poco menos comprensible cuando, como dice el versículo 10, por causa de la justicia, por hacer cosas buenas, por buscar las cosas buenas, nos critican, nos maltratan, nos persiguen. Es un poco menos comprensible. Porque no es que estemos haciendo algo mal, estamos haciendo algo bien, y por hacer el bien nos critican. Pero aquí va algo más allá. Versículo 11 dice que son felices cuando por mi causa, es decir, por la causa de Jesús, Jesús es el que está hablando aquí, por la causa de Jesús, nos vituperen y nos persigan, maltraten y nos persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces aquí ya no se trata de algo que has hecho, no se trata de algo que hiciste mal o hiciste bien, se trata de algo que crees, simplemente. Insultos, mentiras, persecución por ser cristianos. No vivimos en un sistema que no nos permite del todo tener reuniones o predicar. No estaríamos aquí de ser así. Pero poco a poco, y que no te sorprenda que en el futuro esto esté prohibido y que ni aún virtualmente podamos hacerlo. ¿Ok? No se trata de que van en contra nuestra por algo que hagamos, sino por creer simplemente en Jesús. Como que se le acabaron las excusas para culparnos y usan la fe que tenemos para perseguirnos. Como te digo, no vivimos en esta realidad o en una realidad tan fuerte, pero otras personas sí. ¿Qué te parece si vamos a ver este video? En 2021, el número de cristianos perseguidos aumentó una vez más. Actualmente, al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. Esto representa mucho más que la población total de países como Brasil o Estados Unidos. Y sin embargo, ellos permanecen invisibles y desconocidos para la mayoría. Ante esta realidad, Puertas Abiertas presenta la Lista Mundial de la Persecución 2021, un ranking que identifica los 50 países más hostiles para los cristianos. Países que, ya sea a través de estructuras políticas o discriminación, pretenden sacudir a la iglesia local y eliminar el cristianismo de su historia. Autoridades, familias y comunidades enteras presionan a los cristianos para que se rindan y desaparezcan. Este año, la lista presenta por primera vez solo dos niveles de persecución: extrema y severa. La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad que los cristianos perseguidos enfrentan diariamente. En países como India, Pakistán, Bangladesh, Yemen y Sudán, el COVID-19 fue el catalizador de la represión de nuestros hermanos. A los cristianos de las zonas rurales a menudo se les ha negado la ayuda debido a su fe y se han quedado sin acceso a alimentos y medicinas. En América Latina, los grupos del crimen organizado han consolidado su control a través de las restricciones de la pandemia. Los líderes cristianos que no cumplieron los deseos de tales grupos fueron amenazados, agredidos o incluso asesinados. Con eso, México vuelve al ranking. Nuevos países entraron en la lista 2021: Comoras, que negó la libertad de religión para sus ciudadanos, así como la República Democrática del Congo y Mozambique, que se han convertido en focos recientes de la violencia de grupos extremistas islámicos armados. Después de 5 años, Nigeria ha vuelto al top 10 como el país más violento para un cristiano. Grupos extremistas como Boko Haram y los ganaderos Fulani continúan atacando, secuestrando y abusando de los cristianos, especialmente de mujeres y niños, con total impunidad. En China, por otro lado, el seguimiento y la vigilancia proviene del Estado. El Partido Comunista ha impuesto cada vez más restricciones para inhibir la libertad religiosa en el país.
lo que coloca a China de regreso en los top 20 después de casi una década. Corea del Norte permanece en el primer lugar en el ranking por 20 años consecutivos. Con el aumento del adoctrinamiento de niños y adolescentes, los padres tienen miedo de revelar su fe a sus hijos. Al ser descubiertos, pueden ser enviados a campos de trabajos forzados o incluso asesinados junto con su familia. Hay muchos otros países en esta lista y para ellos la persecución no cesa. Pero la luz de Cristo brilla entre los suyos y el Evangelio también. Aunque la presión es cada vez más fuerte, nuestros hermanos desafían las leyes y el peligro diario que representa caminar con Jesús. Hacemos un llamado a la Iglesia de Cristo en toda América Latina para abrir los ojos, conocer y apoyar a nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Abre los ojos a la realidad de la persecución. Situaciones como esta realidad que hemos mostrado en el video no son tan lejanas como vemos en países como en Colombia, México, sucede. Aún en el Perú también sucede. En nuestra realidad quizá es menos común, ¿okay? Pero que no nos sorprenda. Y en ese momento seguro que vamos a añorar o vamos a extrañar este tipo de reuniones virtuales. Ten por seguro. Y qué afortunados somos por poder vivir aún como cristianos libres. Fíjate lo que dice John Stott acerca de este tema. Sí, hablando del cristiano, dice: su relación con Dios no lo lleva a escapar de la sociedad, ni lo aísla de su dolor o de situaciones difíciles. Por el contrario, está en lo más reñido del mundo, en lo más profundo, en lo más difícil del mundo, mostrando misericordia a aquellos abatidos por la adversidad y el pecado. Es transparentemente sincero en todas sus relaciones y busca jugar un papel constructivo como pacificador. Pero no le agradecen sus esfuerzos, sino más bien se oponen a él, lo calumnian, lo insultan y lo persiguen por causa de la justicia, por la cual permanece firme, y del Cristo con el cual se identifica. Tal es el hombre o la mujer que es bienaventurado, es decir, que tiene la aprobación de Dios y encuentra su propia realización como ser humano. Entonces, no es justo para nada, porque estás haciendo el bien. No haces nada malo, buscas hacer el bien, buscas buenas relaciones con los demás, evitas peleas, evitas estar en conflicto con los demás, los respetas, pero aún así te acusan y mienten. Entonces en esta época será realmente probado o probada la fe. Avanzamos en el versículo 12 y aquí es donde llega esperanza, porque hasta este momento todo parece malo. Tú pareces decir, entonces, ¿qué sentido tiene hacer el bien, evitar peleas, vivir como Jesús dice que llevamos en estos versículos, o estar en paz con los demás, respetarlos, hacer el bien, buscar la justicia, seguir a Jesús? ¿Qué sentido tiene si al final todo va a salir mal? Versículo 12 dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hay una recompensa más allá de este mundo y del sufrimiento que podamos tener ahora. Contrario a lo que podríamos pensar, como para no perder la costumbre en estos versículos, Jesús nos dice que si hay sufrimiento, hay calumnia, mienten contra nosotros. A pesar de que hacemos el bien, nos va mal, entre comillas, en el mundo, con los demás. A pesar de todo esto, que somos felices y somos bienaventurados. Y Él felicita a estas personas. Qué loco escuchar a alguien decir esto. Fíjate lo que dice la última parte de este versículo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Jesús le está hablando en un contexto a sus discípulos en la época en la que Él vivía. ¿Ok?
Anteriormente, en el Antiguo Testamento está lleno de profetas que hablaban palabra de Dios. Dios le decía algo que tenían que explicarle al pueblo, que se arrepientan de su pecado porque venía alguien o un ejército, algo malo, porque las consecuencias iban a ser terribles si no se arrepentían. Venían profetas, hablaban al pueblo, hablaban a autoridades, a reyes. Muchos de estos profetas no fueron escuchados, sino muchos de ellos fueron insultados, fueron dados por locos, porque el sistema en ese momento también era totalmente corrompido y alejado de Dios. Estos profetas eran enviados de parte de Dios para darles un mensaje. Entonces era totalmente loco. Venían ante autoridades, ante reyes, y les decían: hey, si no paras esto que estás haciendo, si no dejas de adorar a otros dioses, Jehová ha dicho que va a venir mal contra ustedes. Entonces no le hacían caso, incluso los mataban. Y Jesús les dice: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si lo actualizamos a nuestra realidad, podemos decir: porque así persiguieron a los apóstoles que fueron antes que vosotros. Si te pones a pensar, y seguro has visto tus películas clásicas de Semana Santa, te recordarás que en el momento en el que Jesús es arrestado, sus discípulos, en lugar de quedarse, esos discípulos que vivieron con él y que incluso dijeron que morirían por él, por Jesús, huyeron, se fueron, no estuvieron dispuestos a quedarse con él. Se esparcieron y huyeron de miedo y dejaron a Jesús solo siendo arrestado y más tarde muerto. Incluso lo negaron. Esto es totalmente contrastante con Hechos 5, del 41 al 42. Leemos Hechos 5, del 41 al 42, hablando de los discípulos de Jesús después de su resurrección. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús, por causa de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Leemos una vez más. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta o maltrato, persecución, por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos son los mismos discípulos que meses atrás habían oído de problemas por estar con Jesús. Todo lo contrario, en este momento ellos están felices de haber sido maltratados, azotados, golpeados, afrontar problemas por causa de Jesús. ¿Qué cambió? Esto no es un proceso sencillo. Aún para nosotros no es sencillo pensar en que tendríamos que morir o que sacrificar cosas por Jesús. Pero viendo este comportamiento, creemos que no es imposible. Y llegarán tiempos en donde realmente sea necesario. El versículo 12 dice que estemos gozosos y alegres por ese sufrimiento, porque el galardón será grande en los cielos. No que nuestra recompensa de salvación dependa tanto de esto, no, sino que es un galardón más allá de la salvación, al estar con el Padre y su felicitación como buen siervo. Es más que suficiente para cumplir con todo ello. Entonces, vemos este proceso, entendamos este proceso y vemos pacificación, estar bien con los demás. Esto no agrade a muchos de repente, pero de pronto comienza a haber problemas por la forma en la que vivimos, por la forma en la que pensamos. Entonces tratamos de hacer el bien y como no encuentran excusa, encuentran esta forma de atacar que es por la fe en Jesús. Y Jesús dice: no te desanimes, sino que gózate y alégrate cuando pases por esta clase de problemas, porque al pasar por esta clase de problemas estamos en la misma línea que profetas
que apóstoles que en el pasado sufrieron por la causa de Jesús. Estamos en la misma lista. No digo que todos vayan a pasar esto, o que algunos más que otros, puede ser. Eso no lo sabemos y no sabemos qué nos depara el futuro. Lo que sí sabemos es que Dios tiene el control de todas las circunstancias y que a pesar de que todo parezca desmoronarse, Él sigue en el trono y sigue reinando. Fíjate lo que dice Colosenses 1 del 15 al 20 en la Nueva Traducción Viviente. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, esta descripción creo que es más que suficiente para entender cuán grande y cuán pleno es Cristo y vivir por Él. A modo de repaso, vamos a recordar lo que hemos visto hasta ahora en esta fecha. Recordar que busquemos la paz con los demás, no el conflicto. Dios nos encargó dar a conocer su mensaje para que los demás también puedan reconciliarse con Él. En cuanto dependa de nosotros, no generar peleas y vivir en paz con todos. También entender que nuestras actitudes pueden generar discordia entre los demás y que por causa de la justicia puedan perseguirnos y maltratarnos por tratar de vivir como Dios pide que vivamos. Y que también no sería raro, todo lo contrario, que nos maltraten y mientan incluso solamente por creer en Jesús. Pero que también tenemos esperanza en Dios, ¿okay? De que entramos en un gozo, una alegría al pasar por estas circunstancias, porque el galardón que nos espera en el cielo es grande. Y porque también así maltrataron a los anteriores discípulos que creyeron en Jesús. Sus propios discípulos, leemos en Hechos, y en el Nuevo Testamento podemos entenderlo, pero también en el Antiguo Testamento, los profetas. Entonces, en esta línea podemos entender y comprender que a pesar de que todo lo que está en estos versículos que hemos estudiado con los hermanos en las semanas anteriores, todo lo que parece ilógico, ¿okay? Es estar felices en situaciones complicadas, buscar la paz cuando el mundo esté en guerra, todo ese sistema, aunque parezca locura, es lo que Jesús nos pide que hagamos y que vivamos conforme a lo que Él dice. Entonces, con esto cerramos nuestro estudio de las bienaventuranzas. Ya las otras sesiones veremos otros temas, ¿sí? Parte del mismo estudio, de los siguientes versículos. Pero con esto terminamos las bienaventuranzas, que parecen una contradicción aparente. Pero Jesús pide que vivamos así. Vamos a orar para terminar. ¿Okay? Señor, gracias porque nos das tu palabra y podemos ahondar y profundizar en ella. Y entender ciertos principios y ciertas actitudes que quieres que tengamos en nuestra vida, Señor. Te pedimos que lo que hemos escuchado hoy no haya sido necesariamente lo que hemos querido oír en nuestras mentes. Que tú remuevas esas actitudes, Padre, y que podamos vivir como tú exiges y pides que vivamos.
Gracias por tu palabra y por ese tiempo, y te pido que bendigas a todos los que están en esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por mantenerte conectado y por seguir este estudio, que espero que hayas tomado nota y que te pueda servir en el futuro también. Entonces, con nosotros será hasta una próxima oportunidad.